La historia de Irak se ha escrito con sangre. Los antiguos reyes, al mando de los mejores ejércitos del mundo, estaban interesados solo en una cosa: el dominio total. Y sus ciudades e imperios, los primeros sobre la faz de la tierra, surgieron y se destruyeron con guerras, invasiones y conquistas. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. A través de los siglos, esta tierra conflictiva que marcó el inicio de la historia mundial ha sido atacada por numerosos enemigos extranjeros. Se dieron la vuelta y básicamente asesinaron por la espalda a los enemigos con lanzas y hachas. En la Edad Moderna, Irak se ha convertido en el escenario del imperialismo europeo y más recientemente en el protagonista de la política extranjera americana. Debió de haber sido uno de los regímenes más horribles y opresivos de la historia, comparable incluso con los fascistas de Europa. De Sargón el Grande a Saddam Hussein, estos fueron los reyes de Babilonia. Mesopotamia. La palabra griega que define al antiguo Irak significa región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La llanura de Mesopotamia formaba parte de la Medialuna Fértil, un territorio provisto de agua abundante, el ambiente perfecto para el florecimiento de la civilización. En esta región se desarrolló una avanzada cultura tribal mucho antes que en Egipto, Grecia y Roma. Las tribus se convirtieron en asentamientos y los asentamientos en ciudades. En el 3500 a.C., al sur de Mesopotamia, en una región también conocida como Sumer, surgieron las primeras ciudades del mundo: Uruk y Ur. En este lugar se desarrolló, por primera vez en el planeta, todo lo social, lo político y lo tecnológico que normalmente asociamos a la vida civilizada. Los primeros sistemas de escritura del mundo se realizaron en Mesopotamia. Aquí surgieron los primeros reyes del mundo. Aquí se inventó la rueda, se inventó el arado, se instauró el Estado como forma de organización de la vida política. En el 2900 a.C., el conjunto de las 30 ciudades-estado de Mesopotamia apenas formaban un imperio unido. Cada una tenía su propio rey, sus propios dioses y su propia zona de campos de cultivo. Las ciudades rivales crearon alianzas para reforzar su independencia o para conquistar a los habitantes del lugar. Las distancias entre las ciudades en realidad eran bastante pequeñas, y debido a que el agua del terreno era un bien muy preciado, en cuanto alguna ciudad tenía la más mínima ventaja, entraba en guerra. En el 2334 a.C., un rey dominó Mesopotamia, Sargón el Grande. Parece ser que no sobrevivió ninguna imagen de Sargón, pero podemos imaginarnos su aspecto. Tendría el aspecto, al menos en sus retratos, del típico rey mesopotámico, fuerte y poderoso. La forma antigua del nombre de Sargón, Saroquín, significa rey ilegítimo. Y según los historiadores, esto es una clara indicación de que Sargón era un usurpador. Según cuenta la leyenda, sus orígenes eran iguales a los de Moisés. Sargón era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa.
Así que tras nacer, lo metió en una canasta que puso en el río y lo encontró un jardinero que le crió. Y de mayor, acabó al servicio del rey de Kish. Emprendedor, ambicioso y despiadado, Sargón derrocó a Urzababa, el rey de Kish, y se declaró nuevo gobernante de la ciudad. También reinó en Nagadé, la capital de la ciudad que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido. Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes. Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás. Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite, sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Pronto surgiría un nuevo rey, Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. Y de repente aparece en las fronteras con su ejército preparado para luchar. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad.
Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. En el 1792 a.C., el mejor gobernante de la dinastía amorita de Babilonia, Hammurabi, subió al trono como su sexto rey. Al principio no parecía demasiado interesado en las campañas militares. Gobernó durante 43 años. Después de 30 años de gobierno, quiso emular a Sargón y construir su propio imperio. Empezó a luchar contra los reinos vecinos, que antes habían sido sus aliados. Había mantenido con ellos buenas relaciones durante años y de repente aparece con sus ejércitos en las fronteras, preparados para luchar, para hacerse con el poder. Las campañas militares de Hammurabi se distinguían por la cantidad de rehenes que capturaban para pedir un rescate. Había comerciantes especializados en esta tarea. Pagaban el rescate del enemigo a los soldados babilonios y pedían al que habían rescatado que les devolviese el dinero. Era la forma que tenían los comerciantes de ganar dinero seguro, porque siempre sacaban beneficios de los rescates que pagaban. Las conquistas de Hammurabi se extendieron desde el Golfo de Persia hasta Siria. A pesar de que su imperio no fue tan grande como el de Sargón, los historiadores consideraron a Hammurabi como el constructor de imperios más importante desde Sargón. Sin embargo, él no se parecía al antiguo rey. Sargón utilizaba su poder y tácticas casi terroríficas para controlar a la gente. Mientras que Hammurabi se presenta ante el pueblo como un político moderno que desea el amor del pueblo, quiere gustar a la gente. Instauró leyes para proteger al pueblo, no para obligarles a someterse. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Hacia finales de su reinado, puso varios monumentos en sus ciudades. El más grande, que aún se conserva, es una losa de piedra que se conoce hoy en día como la Estela de Hammurabi, donde están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Están grabadas en una escritura en forma de cuña llamada cuneiforme, la primera escritura conocida desarrollada en Sumer a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Si un esclavo le dice a su señor, "No eres mi señor", el señor puede cortarle la oreja al esclavo. Si un hombre acusa a otro hombre de asesinato sin aportar ninguna prueba, se deberá ejecutar al acusador. Si una mujer no es discreta y por tanto no cuida de su casa y desacredita a su marido, hay que arrojar a esta mujer al agua. El plan de administración de justicia de Hammurabi era muy extenso.
Sus regulaciones civiles y criminales cubrían muchos temas, incluyendo leyes comerciales, matrimoniales y de propiedad, precios y salarios, regulaciones en esclavitud y los honorarios. Algunas eran bastante razonables. Hammurabi se pasa mucho tiempo especificando en el código la posición social de una mujer casada. En el caso de que cometiese un error haciendo algo o hiciese algo mal, perdería sus derechos de propiedad. Hoy en día todo esto nos parece muy avanzado y a la vez inesperado. Por otro lado, en el código Hammurabi encontramos pasajes de ojo por ojo, diente por diente, que son totalmente iguales a los bíblicos. La justicia de Hammurabi no era necesariamente equitativa. Los derechos cambiaban dependiendo del estado individual de los ciudadanos, si eran ciudadanos libres, gobernantes o esclavos. Si un ciudadano mataba a un esclavo, podía librarse de ello con el pago de una multa. Si mataba a otro ciudadano, lo más probable era que le matasen a él también por haberlo hecho. Así que definitivamente en el antiguo período babilonio, no todos los hombres eran iguales. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. Así que en realidad todo lo que hizo Hammurabi convirtió a Babilonia en lo que es y en lo que será bajo el dominio del neobabilonio Nabucodonosor, que la convertirá en la gran metrópolis del mundo antiguo. En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo. En el 1000 a.C., Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Mientras tanto, la ciudad de Asur dominaba el norte con un estado rival, Asiria. Pronto los gobernantes de la región, como las arenas de los desiertos, llevarán a cabo un increíble cambio. Babilonia luchará por la obtención del poder contra el norte de Mesopotamia, el hogar de los soldados más antiguos del mundo. Los asirios. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y más despiadados. Los asirios, que eran semitas, llevaban habitando Mesopotamia desde hacía al menos 4000 años. En el siglo IX a.C., sus conquistas ya se habían extendido mucho más allá de Asur, la capital y principal ciudad de Asiria. Del 885 a.C. al 860 a.C., el rey asirio Asurnasipal II se concentró principalmente en los asuntos militares. Quería construir una nueva Asiria. Más de 100 años atrás había sido una gran potencia y Asurnasipal estaba decidido a que volviera a serlo. Todo su gobierno estaba centrado en asuntos militares. La campaña de Asurnasipal sirvió de ejemplo para los futuros reyes de Asiria, que construyeron imperios de manera despiadada y decidida. Los relieves esculpidos en las paredes de los palacios de los reyes asirios muestran a los soldados haciendo pedazos las murallas de las ciudades enemigas. Se ven barcos de guerra con artefactos. Se ven carros de guerra. Se ve todo el calvario. Se ve a la infantería excavando túneles bajo las murallas de las ciudades que están sitiando. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y cada vez más despiadados. Asurnasipal fue terriblemente cruel con los prisioneros de guerra y con sus propios súbditos cuando protestaron por la subida de impuestos.
Intentaba imponer su criterio de la manera más brutal posible. Describía con detalles truculentos cómo despellejaba a la gente, poniendo las pieles en las murallas de la ciudad y haciendo montañas de cabezas decapitadas. Algo realmente horrible. Según los historiadores, es muy probable que esto no lo hiciese en todas partes. Elegía una ciudad y la utilizaba de ejemplo para aterrorizar a todo el mundo. Cuando murió Ashurnasirpal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Los reyes asirios querían ser los reyes del universo, dominar el mundo. Pero no sabían lo grande que era el mundo. Lo único que les importaba era ellos mismos y Babilonia. Si Babilonia no estaba dentro de ese universo, no les interesaba. Yo creo que en realidad necesitaban creer que tenían el control. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Así que Asiria puso en práctica algunas tácticas. Subió al trono a su propio rey de Babilonia. Decidieron darle el trono al hijo de un rey asirio, que gobernaría Babilonia. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. A pesar de que los asirios eran muy poderosos, seguían teniendo la sensación de ser culturalmente inferiores con respecto a Babilonia. Veían a Babilonia como una fuente de conocimiento, con su cultura cuneiforme, y seguramente les veían como los americanos vieron a Inglaterra en el siglo XIX, como un sitio donde encontrar auténtica literatura, teatro y cosas por el estilo. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero esta era tan antigua que les tenían un enorme respeto. Pero esto cambió a principios del 704 a.C. con el reinado del rey asirio Sennacherib. Su ejército avanzó hacia el sur varias veces para crear conflicto en Babilonia. Puso en el trono de Babilonia un rey que utilizó de títere y luego lo sustituyó por su hijo, el príncipe heredero. Era su hijo preferido, el mayor, que se convertiría en el rey de Asiria después de él. Creía que supuestamente a los babilonios les estaba haciendo un gran favor ofreciéndoles a su hijo. En el 668 a.C., el hijo de Sennacherib, Ashurnadinshum, fue capturado y matado por un soldado del ejército invasor. Sennacherib culpó a los babilonios por no haber sabido protegerle y defenderle. Su relación con los babilonios fue empeorando hasta que al final hizo lo que era en cierto sentido impensable: atacó Babilonia. Y fue algo realmente brutal. Golpeé al enemigo con la fuerza de una tormenta enfurecida. Aniquilé al enemigo con flechas y lanzas. Aplasté sus cuerpos. Les corté las gargantas como si fuesen corderos. Destruyó la ciudad, quemó los edificios, arrasó los templos, cogió las estatuas de los dioses y ordenó a sus soldados que las destruyeran. Eso era una verdadera profanación, un sacrilegio.
Entonces maldijo la ciudad. Dijo, nadie podrá reconstruir Babilonia en 70 años. Las acciones de Sennacherib enfurecieron a los asirios, que creyeron que la destrucción de Babilonia atraería la ira de los dioses. Incluso los miembros de su propia familia estaban descontentos con él. Su propio hijo le mató. Circulaban dos historias sobre cómo había muerto. Una era que había sido apuñalado. Y la otra, que su hijo había cogido una enorme estatua de un toro y se la había tirado a su padre, cayéndole a este encima. ¡Qué manera más horrible de morir! Después de la muerte de Sennacherib, en el 680 a.C., su hijo pequeño, Asarjadón, se convirtió en el rey de Asiria. Inmediatamente quiso reconstruir Babilonia y corregir el enorme error que, según él, había cometido su padre. Aún así, él sabía que no sobreviviría a la maldición de los 70 años, grabada para la posteridad en una tablilla de barro. Desesperado, Asarjadón consultó a los sacerdotes y descubrió algo asombroso. Descubrió que no eran 70 años después de todo. Habían estado leyendo la tablilla al revés y en realidad eran 11 años, porque la manera como se escriben los números en cuneiforme, 70 al revés es 11. De ahí la confusión. Solo tenía que esperar 11 años. Asarjadón ordenó que se reconstruyese la ciudad. Utilizó los botines obtenidos en sus conquistas para ayudar a financiar la construcción. Cuando Asarjadón murió en el 669 a.C., dejó a su hijo mayor, Asurbanipal, un reino que se extendía desde Egipto hasta Persia. Asurbanipal fue uno de los gobernantes de Mesopotamia más cultos, porque tenía una habilidad única. Dijo, yo, Asurbanipal, puedo leer y escribir. Quería tener una colección de todos los trabajos literarios de su reino y guardarlos en su palacio de Nínive. Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Si no se vislumbra la constelación de Aries, el rey será muy desgraciado. Si las estrellas de Orión brillan, alguien influyente conseguirá demasiado poder y cometerá actos malvados. La mayoría de las tablillas tenían que ver con este tipo de adivinación, y para él eran importantes a la hora de gobernar bien, de acuerdo con la voluntad de los dioses, y a la hora de sobrevivir como rey. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Así que para ellos eso era el universo. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Esta gente inició un movimiento de tenaza sobre la capital asiria. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. Antiguamente, en Oriente Próximo, en cuanto moría un rey, todo el mundo intentaba huir, aprovechando que era el momento más débil del imperio. Entonces es cuando se produce un caos, porque todos quieren ocupar el trono. En el 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolassar empezó a luchar por el trono de Babilonia.
Al parecer había sido gobernador de Babilonia, porque en el primer milenio en Babilonia había distintos grupos étnicos y él parece ser que estaba a cargo de uno de ellos. Al obtener la victoria, reclamó el título de rey. Nabopolásar alardeaba de ser un rey dedicado a su pueblo y estaba decidido a conseguir la independencia entre el sur y el norte de Mesopotamia. En el 626 a.C. inició la guerra contra el gobierno asirio de Babilonia. En 10 años, Nabopolásar había conseguido dominar totalmente a Babilonia y empezó a amenazar a la capital asiria. Empieza a expulsar a las tropas asirias y luego se dirige hacia el norte, hacia el centro de Asiria. En el 615, cuando estaba con los ejércitos asirios dirigiendo los ataques a Asiria, la gente que venía del norte de Irán, principalmente medos, se unieron a ellos. Así que este ejército, ayudado por otros hombres, estaba preparado para realizar un movimiento de tenaza en el interior de Asiria. En el 614 a.C., los medos saquearon la ciudad de Nimrud y un año después tomaron Asur, el centro espiritual y cultural de Asiria. En el 612, una coalición de medos y babilonios entró en Nínive y tras 3 meses de sitio, Nínive se rindió. El poderoso imperio asirio estaba acabado. En la conquista, Asiria es víctima de su propia maximización. No es un país cuyo poder está necesariamente basado en tratados. En cuanto el poder asirio empieza a debilitarse, básicamente se queda sola y se derrumba. La victoria de Nabopolásar contra su rival más antiguo fue bastante dulce. Masacraron la tierra de Asiria. La convirtieron en un terreno hostil con un montón de ruinas. Los asirios que años antes habían gobernado a todo este pueblo, ahora herían a la gente con sus armas poderosas. Le entrego a Dios esta hazaña porque su yugo no me pertenece. En el 605 a.C. murió Nabopolásar y le sucedió como rey de Babilonia su hijo mayor, Nabucodonosor II. Había sido comandante en el ejército de su padre y pronto demostrará ser igual que todos los grandes conquistadores mesopotámicos que habían reinado a partir de Sargón. Se las arregló para reinar más de 40 años, durante los cuales estableció el control sobre la mayoría de los territorios occidentales del antiguo imperio asirio. Incluido en el imperio de Nabucodonosor estaba el reino palestino de Judea. En el 600 a.C., el rey Joaquín tomó la difícil decisión de no pagar el tributo anual a Babilonia. Como venganza, en diciembre del 568 a.C., Nabucodonosor dirigió sus tropas hacia el oeste y atacó Jerusalén, la capital de Judea y el centro espiritual de los judíos. Tras una batalla de 3 meses de duración, el ejército babilonio obtuvo la victoria. Nabucodonosor ordenó lo que se conoce en la historia judía como el exilio, la deportación de Babilonia de miles de judíos, incluidos el rey y su familia. Una de las maneras que tenían de estabilizar un territorio conquistado era acoger a una élite política y social que no hubiese demostrado ser de confianza o cooperadora con el reino y sustituirla por una nueva población de gente que no tuviese ningún vínculo con el lugar. Nabucodonosor consiguió crear un imperio comparable al de Asiria. Al igual que los reyes asirios, dedicó la mayor parte de los recursos a renovar y ampliar su capital para convertirla en la metrópolis más grande del mundo antiguo.
Su trabajo realmente podría entrar en el libro Guinness de los récords. Las excavaciones realizadas en Babilonia estimaron que Nabucodonosor utilizó alrededor de 15 millones de ladrillos en sus proyectos de renovación de la ciudad. Aparentemente, Nabucodonosor era un perfeccionista. La ceremonial Puerta de Ishtar, con su representación de animales mitológicos, fue reconstruida 3 veces. Los leones de la puerta representan a la diosa Ishtar, mientras que un demonio llamado Mushushu representa a Marduk, el dios principal de los babilonios y jefe del panteón mesopotámico. Desde la época de Hammurabi, Marduk ha sido uno de los grandes dioses de Oriente Próximo. No es el dios de nada en particular, pero consiguió conquistar a una diosa malvada llamada Tiamat, la diosa del mar. Él cogió su cuerpo y lo dividió en 2. Con la parte de arriba creó los cielos y con la parte de abajo creó la tierra. La Puerta de Ishtar estaba al final de un camino procesional que llevaba a los templos babilonios y a una zigurat. El templo tenía una torre de 98 metros de altura conocida como la Torre de Babel. En la historia de Mesopotamia, los zigurats han sido los símbolos de la arquitectura religiosa. Son estructuras enormes. Construirlas lleva muchas horas de trabajo. Solo un rey con poder y riqueza puede iniciar semejante proyecto y terminarlo. Y parece ser que la Torre de Babel se construyó también para obtener su gloria personal. Dentro del magnífico palacio de Nabucodonosor había jardines colgantes. El historiador griego Heródoto los definió como una de las maravillas del mundo. Supuestamente, los jardines habían sido construidos para la mujer del rey, una princesa iraní que echaba de menos su país y se consolaba con ver las terrazas de los edificios y las plantas exóticas. Sin embargo, los jardines colgantes de Babilonia puede que no sean más que un mito. Desgraciadamente, en los textos mesopotámicos no hay nada que indique su existencia. Por otro lado, es cierto que una de las cosas que hizo el rey mesopotámico fue crear impresionantes jardines reales que utilizaba para presumir de las plantas y animales que tenía el imperio. Esta era una de las maneras que tenía de mostrar la escala y el alcance de su conquista, porque daba una imagen de un poder vivo, verde y floreciente. Nabucodonosor murió en el 562 a.C. con 84 años. Durante su reinado se desarrollaron el arte, las ciencias y la literatura babilonia gracias a su considerable riqueza y al fuerte apoyo del Estado. Pero bajo esta superficie brillante no todo era perfecto. Ahora, Babilonia estará al mando de un rey fiel al enemigo. En junio del 556 a.C., tras un sangriento golpe de estado, un plebeyo llamado Nabónides se convirtió en rey de Babilonia. Enseguida fue odiado por los sacerdotes y la gente del lugar. No solo declaraba haber sido un súbdito leal del viejo enemigo de la ciudad, Asiria, sino que también ignoraba al dios principal de Babilonia, Marduk, a favor del dios de su madre. Nabónides estaba muy unido a su madre, una sacerdotisa dedicada al dios Sin, el dios de la luna. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década y abandonó Babilonia para construir y restaurar los templos dedicados al dios de la luna en Taima, Arabia del Sur, y Harán, al norte de Mesopotamia. La gente de Babilonia estaba bastante descontenta con Nabónides porque sentían que les había abandonado. Baltasar no se tomó en serio la amenaza que se avecinaba.
el imperialismo persa. La dinastía aqueménida del sudoeste de Irán estaba convirtiéndose en una fuerza dominante en Oriente Próximo. Debían su éxito a una formación militar rigurosa. Los muchachos persas aprendían a montar a caballo también como a disparar con arco. Así que los persas eran bastante buenos en todas estas prácticas militares. En el 559 a.C., un nuevo rey aqueménida ocupó el trono. Tenía una característica bastante poco frecuente en un conquistador: la tolerancia. Se llamaba Ciro el Grande. En solo 10 años alcanzó una enorme popularidad, no solo por su habilidad militar, sino por haber obtenido la victoria contra los medos iraníes sin derramar nada de sangre. Llevará a cabo una increíble campaña de guerra en la que primero conquistará la meseta iraní gobernada por los medos. Antes de la batalla, un gran número de soldados del ejército medo se pusieron del lado de Ciro y abandonaron al gobernador medo, y por tanto, él ganó la batalla antes de que ésta comenzase. En el 546 a.C., Ciro tenía un enorme imperio que se extendía desde Asia Menor, en el oeste, hasta la meseta iraní en el este. Lo único que quedaba era Babilonia, el centro político, cultural y religioso, y los territorios babilonios de Siria, el Líbano y Palestina. Conquistarlos significaría el nacimiento de un nuevo imperio mundial, algo a lo que Ciro era incapaz de resistirse. Babilonia es el centro del mundo. Es la capital del mundo en ese momento. Una vez Ciro conquiste Babilonia, la historia mundial cambiará radicalmente. Será el dueño de la capital del mundo. Estaba preparado para invadir Babilonia. En el 539 a.C., Nabónides regresó demasiado tarde para salvar su reino. Los persas mataron a Baltasar, capturaron a Nabónides y luego tomaron Babilonia sin encontrar resistencia. Los babilonios estaban cansados de que su rey no se hiciese cargo de su reinado y dieron la bienvenida a Ciro no como conquistador, sino como libertador. De hecho, pusieron coronas de laureles a sus pies. En la ciudad reinaba un estado de paz. Una de las primeras cosas que hizo fue ir al templo de Marduk y realizar los ritos que Nabónides había dejado de hacer. Nabónides fue exiliado a Irán, donde gracias a la política de amnistía persa le dieron un puesto en el gobierno. A Ciro se le otorgó el título de rey de Babilonia y rey de las tierras. Siguiendo una política de generosidad, no de represión, y favoreciendo a las regiones locales, consiguió que sus nuevos súbditos fueran sus aliados más entusiastas. Ciro también se ocupó de la población judía de Babilonia y en el 537 a.C. permitió que 40.000 exiliados volviesen a Palestina. Los judíos le consideraban su salvador porque les había liberado de 60 años de esclavitud. Bajo el gobierno de los reyes aqueménidas, el sur de Mesopotamia floreció durante 200 años. Babilonia seguía siendo el centro económico del imperio y era la residencia de invierno de la corte persa. En el 336 a.C., en la era de Darío III, la incompetencia de algunos gobernantes y multitud de rebeliones habían ido debilitando al imperio persa. 5 años después, a los 50 años, Darío tuvo que defender a Babilonia contra el rey de Macedonia de 22 años. Alejandro Magno. El rey persa le ofreció la mitad oeste del imperio y le ofreció casarse con su hija,
Pero Alejandro dijo: no, la mitad no es suficiente, lo quiero todo. Darío lo tenía difícil. Perder Babilonia seguramente supondría el fin del imperio persa. El problema de los persas era que si le cedían Mesopotamia, la meseta iraní se quedaría al descubierto. Y por tanto Darío tenía que oponer resistencia en Babilonia. Era muy importante que la batalla la ganasen los persas. Octubre del 331 a.C. Darío y Alejandro se preparan para luchar en Gaugamela, al norte de Mesopotamia. Darío está seguro de su victoria. Los persas fueron los que eligieron el campo de batalla, y según los textos griegos sobre esta batalla, incluso prepararon este campo de batalla lo mejor posible para poder beneficiar a su ejército. Era un valle muy abierto, una llanura muy extensa, y la eligieron porque allí ellos podían utilizar sus carros de guerra con más facilidad. De hecho, el arma secreta de Darío era un nuevo carro de guerra con el que creía que obtendría una gran ventaja. Eran carros de guerra grandes y pesados, y habían colocado espadas en las ruedas, espadas rotantes que supuestamente iban a ser como gigantes terribles que atacarían a toda la infantería y provocarían semejante escabechina que los soldados del ejército se verían obligados a rendirse. Pero Darío subestimó a Alejandro, que tenía su propio as en la manga. Su infantería había estado practicando durante bastante tiempo este tipo de ataque. Así que cuando los carros de guerra se acercaron, ellos se movieron hacia un lado. Los carros pasaron de largo. Ellos dieron la vuelta y su estrategia consistió en coger las lanzas, las hachas y matar por la espalda a los que iban en los carros. Fue toda una estrategia. Atacaron por la espalda al ejército más poderoso. Después de casi un día de lucha, Darío abandonó el campo de batalla envuelto en una nube de polvo, y Alejandro tomó posesión de Babilonia. Tenía grandes planes para Babilonia. Babilonia iba a ser uno de los centros principales del imperio que estaba formando. Ya había empezado algunos proyectos de edificación allí. Mandó a una flota a explorar el Mar Rojo. Empezó a construir instalaciones navales por el Tigris y el Éufrates y cerca de la desembocadura del Golfo para que las ciudades situadas más arriba de Irak pudieran ser más accesibles en barco. Los planes de Alejandro nunca se completaron. En junio del 232 a.C., durante una estancia en Babilonia, en el antiguo palacio de Nabucodonosor, el rey de 33 años enfermó de una fiebre y murió por causas desconocidas. Después de la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido entre los generales que habían luchado a su lado. El poder político pasó de Babilonia a la nueva ciudad de Seleucia, en la orilla oeste del río Tigris, en Mesopotamia. Babilonia ya no era la capital del imperio, y tampoco era la capital del territorio. Así que en ese momento se produjo un declive, pero probablemente pasará bastante tiempo antes de que Babilonia se convierta definitivamente en una ciudad abandonada. Hoy en día, los restos de Babilonia están esparcidos por todas partes. Solo se conservan algunos asentamientos situados cerca del río Éufrates, a 96 kilómetros de Bagdad. En los siguientes 900 años, Mesopotamia será gobernada por una serie de dinastías griegas y persas. Pero habrá una conquista que será realmente definitiva en la formación de lo que luego se convertirá en el país de Irak. Cualquier esfuerzo que hagas para que el Islam se extienda por el mundo, para convertirte en un mejor musulmán, para mejorar la situación de los musulmanes, se considera una yihad.
Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Pronto surgiría un nuevo rey, Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. Y de repente aparecen las fronteras con su ejército preparado para luchar. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. Y para él eran importantes a la hora de gobernar bien, de acuerdo con la voluntad de los dioses, y a la hora de sobrevivir como rey. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Así que para ellos eso era el universo. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Esta gente inició un movimiento de tenaza sobre la capital asiria. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. Antiguamente, en Oriente Próximo, en cuanto moría un rey, todo el mundo intentaba huir, aprovechando que era el momento más débil del imperio. Entonces es cuando se produce un caos, porque todos quieren ocupar el trono. En el 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolassar empezó a luchar por el trono de Babilonia. Al parecer había sido gobernador de Babilonia, porque en el primer milenio en Babilonia había distintos grupos étnicos y él parece ser que estaba a cargo de uno de ellos.
Al obtener la victoria, reclamó el título de rey. Nabopolásar alardeaba de ser un rey dedicado a su pueblo y estaba decidido a conseguir la independencia entre el sur y el norte de Mesopotamia. En el 626 a.C. inició la guerra contra el gobierno asirio de Babilonia. En 10 años, Nabopolásar había conseguido dominar totalmente a Babilonia y empezó a amenazar a la capital asiria. Empieza a expulsar a las tropas asirias y luego se dirige hacia el norte, hacia el centro de Asiria. En el 615, cuando estaba con los ejércitos asirios dirigiendo los ataques a Asiria, Biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Si no se vislumbra la constelación de Aries, el rey será muy desgraciado. Si las estrellas de Orión brillan, alguien influyente conseguirá demasiado poder y cometerá actos malvados. La mayoría de las tablillas tenían que ver con este tipo de adivinación, y para él eran importantes a la hora de gobernar bien, de acuerdo con la voluntad de los dioses, y a la hora de sobrevivir como rey. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Así que para ellos eso era el universo. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Esta gente inició un movimiento de tenaza sobre la capital asiria. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. Antiguamente, en Oriente Próximo, en cuanto moría un rey, todo el mundo intentaba huir, aprovechando que era el momento más débil del imperio. Entonces es cuando se produce un caos, porque todos quieren ocupar el trono. En el 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolásar empezó a luchar por el trono de Babilonia. Al parecer había sido gobernador de Babilonia, porque en el primer milenio en Babilonia había distintos grupos étnicos y él parece ser que estaba a cargo de uno de ellos. Al obtener la victoria, reclamó el título de rey. Nabopolásar alardeaba de ser un rey dedicado a su pueblo y estaba decidido a conseguir la independencia entre el sur y el norte de Mesopotamia. En el 626 a.C. inició la guerra contra el gobierno estada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Si vivías en la región de Akkad, pero no formabas parte de la élite,
Sabías que cada año tendrías que enfrentarte a este tipo de masacre. Sargón reinó hasta su muerte en el 2279 a.C. Su dinastía continuó gobernando durante otros 82 años. A pesar de que el imperio acadio fue un imperio grandioso, también demostró su fragilidad. En el 2197 a.C., el reino cayó en manos de unos enemigos que provenían de los montes Zagros en Persia. Pronto surgiría un nuevo rey, Hammurabi, que veía en Sargón su modelo a seguir, creará sin ayuda de nadie una legendaria ciudad. Y de repente aparece en las fronteras con su ejército preparado para luchar. En el 2197 a.C., al caer el imperio acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne. Cuando murió Asurnasipal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Los reyes asirios querían ser los reyes del universo, dominar el mundo, pero no sabían lo grande que era el mundo. Lo único que les importaba era ellos mismos y Babilonia. Si Babilonia no estaba dentro de ese universo, no les interesaba. Yo creo que en realidad necesitaban creer que tenían el control. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Así que Asiria puso en práctica algunas tácticas. Subió al trono a su propio rey de Babilonia. Decidieron darle el trono al hijo de un rey asirio, que gobernaría Babilonia. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. A pesar de que los asirios eran muy poderosos, seguían teniendo la sensación de ser culturalmente inferiores con respecto a Babilonia. Veían a Babilonia como una fuente de conocimiento, con su cultura cuneiforme, y seguramente les veían como los americanos vieron a Inglaterra en el siglo XIX, como un sitio donde encontrar auténtica literatura, teatro y cosas por el estilo. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero esta era tan antigua que les tenían un enorme respeto. Pero esto cambió a principios del 704 a.C. con el reinado del rey asirio Sennacherib. Su ejército avanzó hacia el sur varias veces para crear conflicto en Babilonia. Puso en el trono de Babilonia un rey que utilizó de títere y luego lo sustituyó por su hijo, el príncipe heredero. Era su hijo preferido, el mayor, que se convertiría en el rey de Asiria después de él. Creía que supuestamente a los babilonios les estaba haciendo un gran favor ofreciéndoles a su hijo.
Si un ciudadano mataba a un esclavo, podía librarse de ello con el pago de una multa. Si mataba a otro ciudadano, lo más probable era que le matasen a él también por haberlo hecho. Así que definitivamente en el antiguo período babilonio no todos los hombres eran iguales. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. Así que en realidad todo lo que hizo Hammurabi convirtió a Babilonia en lo que es y en lo que será bajo el dominio del neobabilonio Nabucodonosor, que la convertirá en la gran metrópolis del mundo antiguo. En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo. En el 1000 a.C., Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Mientras tanto, la ciudad de Asur dominaba el norte con un estado rival, Asiria. Pronto los gobernantes de la región, como las arenas de los desiertos, llevarán a cabo un increíble cambio. Babilonia luchará por la obtención del poder contra el norte de Mesopotamia, el hogar de los soldados más antiguos del mundo. Los asirios. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y más despiadados. Los asirios, que eran semitas, llevaban habitando Mesopotamia desde hacía al menos 4000 años. En el siglo IX a.C., sus conquistas ya se habían extendido mucho más allá de Asur, la capital y principal ciudad de Asiria. Del 885 a.C. al 860 a.C., el rey asirio Asurnasipal II se concentró principalmente en los asuntos militares. Quería construir una nueva Asiria. Más de 100 años atrás había sido una gran potencia y Asurnasipal estaba decidido a que volviera a serlo. Todo su gobierno estaba centrado en asuntos militares. Asarhadón ordenó que se reconstruyese la ciudad. Utilizó los botines obtenidos en sus conquistas para ayudar a financiar la construcción. Cuando Asarhadón murió en el 669 a.C., dejó a su hijo mayor, Asurbanipal, un reino que se extendía desde Egipto hasta Persia. Asurbanipal fue uno de los gobernantes de Mesopotamia más cultos, porque tenía una habilidad única. Dijo, yo, Asurbanipal, puedo leer y escribir. Quería tener una colección de todos los trabajos literarios de su reino y guardarlos en su palacio de Nínive. Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Si no se vislumbra la constelación de Aries, el rey será muy desgraciado. Si las estrellas de Orión brillan, alguien influyente conseguirá demasiado poder y cometerá actos malvados. La mayoría de las tablillas tenían que ver con este tipo de adivinación, y para él eran importantes a la hora de gobernar bien, de acuerdo con la voluntad de los dioses, y a la hora de sobrevivir como rey.
Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Así que para ellos eso era el universo. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Esta gente inició un movimiento de tenaza sobre la capital asiria. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. Antiguamente, en Oriente Próximo, en cuanto moría un rey, todo el mundo intentaba huir, aprovechando que era el momento más débil del imperio. Siglos, esta tierra conflictiva que marcó el inicio de la historia mundial ha sido atacada por numerosos enemigos extranjeros. Se dieron la vuelta y básicamente asesinaron por la espalda a los enemigos con lanzas y hachas. En la Edad Moderna, Irak se ha convertido en el escenario del imperialismo europeo y más recientemente en el protagonista de la política extranjera americana. Debió de haber sido uno de los regímenes más horribles y opresivos de la historia, comparable incluso con los fascistas de Europa. De Sargón el Grande a Saddam Hussein, estos fueron los reyes de Babilonia. Mesopotamia. La palabra griega que define al antiguo Irak significa región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. La llanura de Mesopotamia formaba parte de la Medialuna Fértil, un territorio provisto de agua abundante, el ambiente perfecto para el florecimiento de la civilización. En esta región se desarrolló una avanzada cultura tribal mucho antes que en Egipto, Grecia y Roma. Las tribus se convirtieron en asentamientos y los asentamientos en ciudades. En el 3500 a.C., al sur de Mesopotamia, en una región también conocida como Sumer, surgieron las primeras ciudades del mundo: Uruk y Ur. En este lugar se desarrolló, por primera vez en el planeta, todo lo social, lo político y lo tecnológico que normalmente asociamos a la vida civilizada. Los primeros sistemas de escritura del mundo se realizaron en Mesopotamia. Aquí surgieron los primeros reyes del mundo. Aquí se inventó la rueda, se inventó el arado, se instauró el Estado como forma de organización de la vida política. En el 2900 a.C., el conjunto de las 30 ciudades-estado de Mesopotamia apenas formaban un imperio unido. Cada una tenía su propio rey, sus propios dioses y su propia zona de campos de cultivo. También reinó en Nagadé, la capital de la ciudad que construyó al norte de Sumer, en el estado de Akkad, aunque su localización precisa es todavía incierta. Con la ayuda del ejército acadio, Sargón empezó a tomar el control del sur de Mesopotamia. Su primera conquista fue la ciudad de Uruk, donde capturó y luego humilló a Lugalzagesi, el rey de Uruk, arrastrándole con una correa. Y tras conquistar Uruk, conquistó otras ciudades del sur de Mesopotamia. Luego parece que por alguna razón decidió no seguir. Él no era como los anteriores reyes sumerios. No le bastaba con lidiar batallas locales. Quería luchar contra lo que se llamaba el mundo conocido.
Sorprendentemente, hizo precisamente eso. Durante su reinado de 56 años, Sargón conquistó el norte de Mesopotamia, el norte de Siria y finalmente llegó al Mediterráneo y conquistó el sudeste de Turquía. Sargón construyó el primer imperio del mundo. Fue el primer rey que se hizo con las tierras en las que vivía gente de diferentes nacionalidades, que hablaban otros idiomas y tenían dioses diferentes. Fue muy admirado por los reyes mesopotámicos de aquella época. Estableció las reglas básicas de lo que es ser un verdadero emperador. El imperio de Sargón no era solo único en extensión, sino también en organización. Intentó unificar esta extensa zona y reorganizarla como nadie lo había hecho jamás. Todas las ciudades en Mesopotamia tenían su propio sistema de pesos y de medidas. Sargón estandarizó los sistemas de peso y de medidas en toda la zona conquistada. Y al hacer esto, hizo posible el comercio entre ciudades alejadas entre sí. Las nuevas ideas de Sargón no estaban limitadas a la construcción de su imperio, también concernían a lo militar. Fue el primer rey que tuvo un ejército permanente. Tenía un enorme ejército de 5.400 hombres que habían sido reclutados en todas las ciudades del imperio, pero resultaban caros de mantener, así que Sargón introdujo una nueva tradición para poder alimentar a sus tropas: el saqueo. El ejército se alimentaba de los productos de la tierra, así que las campañas de guerra estaban más o menos organizadas para que empezasen cuando ya se había recogido la cosecha en toda Mesopotamia. Fue una época sembrada por el terror que no me hubiese gustado vivir. Haber sido un súbdito leal del viejo enemigo de la ciudad, Asiria, sino que también ignoraba al dios principal de Babilonia, Marduk, a favor del dios de su madre. Nabónides estaba muy unido a su madre, una sacerdotisa dedicada al dios Sin, el dios de la luna. En el 549 a.C., Nabónides hizo lo impensable. Dejó a su hijo Baltasar al mando durante una década y abandonó Babilonia para construir y restaurar los templos dedicados al dios de la luna en Taima, Arabia del Sur, y Harán, al norte de Mesopotamia. La gente de Babilonia estaba bastante descontenta con Nabónides porque sentían que les había abandonado. Baltasar no se tomó en serio la amenaza que se avecinaba: el imperialismo persa. La dinastía aqueménida del sudoeste de Irán estaba convirtiéndose en una fuerza dominante en Oriente Próximo. Debían su éxito a una formación militar rigurosa. Los muchachos persas aprendían a montar a caballo también como a disparar con arco. Así que los persas eran bastante buenos en todas estas prácticas militares. En el 559 a.C., un nuevo rey aqueménida ocupó el trono. Tenía una característica bastante poco frecuente en un conquistador: la tolerancia. Se llamaba Ciro el Grande. En solo 10 años alcanzó una enorme popularidad, no solo por su habilidad militar, sino por haber obtenido la victoria contra los medos iraníes sin derramar nada de sangre. Llevará a cabo una increíble campaña de guerra en la que primero conquistará la meseta iraní gobernada por los medos. Antes de la batalla, un gran número de soldados del ejército medo se pusieron del lado de Ciro y abandonaron al gobernador medo, y por tanto, él ganó la batalla antes de que ésta comenzase. En el 546 a.C., Ciro tenía un enorme imperio que se extendía desde Asia Menor, en el oeste, hasta la meseta iraní en el este. Lo único que quedaba era Babilonia, el centro político, cultural y religioso, y los territorios babilonios de Siria, el Líbano y Palestina.
Conquistarlos significaría el nacimiento de un nuevo imperio mundial, algo a lo que Ciro era incapaz de resistirse, cuando protestaron por la subida de impuestos. Intentaba imponer su criterio de la manera más brutal posible. Describía con detalles truculentos cómo despellejaba a la gente, poniendo las pieles en las murallas de la ciudad y haciendo montañas de cabezas decapitadas. Algo realmente horrible. Según los historiadores, es muy probable que esto no lo hiciese en todas partes. Elegía una ciudad y la utilizaba de ejemplo para aterrorizar a todo el mundo. Cuando murió Asurnasipal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Los reyes asirios querían ser los reyes del universo, dominar el mundo, pero no sabían lo grande que era el mundo. Lo único que les importaba era ellos mismos y Babilonia. Si Babilonia no estaba dentro de ese universo, no les interesaba. Yo creo que en realidad necesitaban creer que tenían el control. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Así que Asiria puso en práctica algunas tácticas. Subió al trono a su propio rey de Babilonia. Decidieron darle el trono al hijo de un rey asirio, que gobernaría Babilonia. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. A pesar de que los asirios eran muy poderosos, seguían teniendo la sensación de ser culturalmente inferiores con respecto a Babilonia. Veían a Babilonia como una fuente de conocimiento, con su cultura cuneiforme, y seguramente les veían como los americanos vieron a Inglaterra en el siglo XIX, como un sitio donde encontrar auténtica literatura, teatro y cosas por el estilo. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero